Uno de los textos que nosotros podemos tener más presente en esta mañana es el texto del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 21 al 23, que dice: porque para mí el vivir, ¿qué dice ahí? Es Cristo. Fíjese y subraya esa palabra. Él está diciendo que su vivir, el vivir, la manera de vivir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Diga conmigo, en estrecho. Estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, dígamelo usted, es muchísimo. ¿Qué dice ahí? Dígalo de nuevo, muchísimo mejor. Hay que tener una visión muy abstracta, muy pequeña, para no darse cuenta que aquellos que tenemos al Señor en nuestro corazón y vivimos en Cristo, partir con el Señor es muchísimo, diga conmigo, muchísimo, muchísimo mejor. ¿Por qué el apóstol Pablo podía llegar a semejante declaración? He despedido a muchos hombres, tuve la gracia, en algún momento se los conté, tuve la gracia de Dios de despedir a muchos hombres de Dios, algunos de ellos mis mentores, otros mis pastores, tuve la bendición de estar con algunos de ellos, inclusive ya prácticamente a punto de irse. Pero tuve la gran bendición de estar al lado de mi papá. Y cuando mi papá todavía me podía hablar, me decía: Ángel, yo quiero irme con el Señor. Luis decía que él vio a su papá despedirse diciendo que se iba con Cristo y se iba feliz. El apóstol San Pablo está diciendo que para él la experiencia de la vida es circunstancial, pero que él deseaba por sobre todas las cosas irse con el Señor porque era muchísimo, diga de nuevo, muchísimo, dígalo de nuevo, convénzame, muchísimo mejor. La Nueva Versión Internacional, cuando lee este versículo, dice: me siento presionado. Fíjese cuál era la presión de Pablo. Para usted la presión es que no alcanzó señal de internet. Y mire lo que era la presión para Pablo. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. La Biblia latinoamericana 95 dice: estoy apretado. Fíjese la definición. Estoy apretado por los dos lados. Por una parte siento un gran deseo de largarme y estar con Cristo, lo que sería sin duda, dígamelo usted, mucho mejor. ¿Cuántos quisieran largar todo, irse con el Señor? Dígame la verdad. Con mi peor época de deuda yo le decía: si el Señor viene mañana, que le vayan a cobrar la deuda a Mongo. ¿A cuánto le gustaría por un momento de su vida decir: prefiero irme con el Señor? Yo tenía una pastora que cuando parábamos en su casa, y a veces pasaba por esas crisis ministeriales que solemos pasar en el ministerio, y la mujer le decía al pastor: ay viejo, a mí me encantaría irme a la China, por no decir se me quisiera borrar, ¿no? Pablo decía que él estaba apretado, se sentía presionado, estaba en una inquietud porque no sabía qué era mejor. Qué enorme contradicción vive el hombre a lo largo de su historia personal. Vive la vida en un lapso muy pequeño para poder responder tantas preguntas que nacen de su propio corazón. Te vas a morir buscando respuestas a preguntas. Vivimos demasiado poco, hermanos, para tantas preguntas. ¿Cuántos dicen amén? Son tantas las preguntas, tantos los interrogatorios, son tantas las inquietudes. Preguntas que no tienen respuestas. Yo he aprendido con el tiempo, y para no volverme loco, que las preguntas que no tienen respuesta no me las hago más. Decirle al que tenía al lado: no lo hagas más. ¿Viste? Cuando empezás a hacerte preguntas: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué si Dios es tan bueno pasan cosas tan malas? ¿Y si Dios existe, y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Hay preguntas que no tienen respuesta o las tienen pero no las queremos entender. Hay preguntas que solo Dios te las puede responder y hay preguntas que Dios no te las va a responder. De hecho, que nuestro ilustre ejemplo de hoy, usted puede encontrar que en varias oportunidades le preguntó al Señor sobre un problema que él estaba teniendo y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Moisés andaba queriendo convencer a Dios que lo deje entrar igual a la tierra. Y entonces cada 2 por 3, cuando Dios se descuidaba, Moisés le decía, déjame entrar. Hasta que un momento dice la Biblia que Dios le dijo, basta ya, no me hables de este asunto. Y hay momentos que no nos gustan, hay situaciones que no queremos vivir, hay momentos y procesos que no queremos pasarlo. Pero el Señor sencillamente te dice, lo tenés que pasar por algo, bástate mi gracia, cerrá la boca, no preguntes más. Decirle al que tenés al lado, no preguntes más. Y si te da tu esposa mejor, no preguntes más. El día viernes por la noche estaba cenando con unos amigos. Yo también estoy en mi plan personal de traer almas nuevas al Señor, como siempre. Y estaba hablando con él y él me preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me estaba hablando de lo que le pasó y me dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y de repente lo miré a los ojos y le dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Quién te crees que sos para que le pase a otro sí y a vos no? ¿Y por qué no? Demasiado pequeño es el lapso de la vida para responder tantas preguntas. Me asusta la gente que tiene respuesta para todo. ¿Usted no conoce a esa gente que de lo que le hable tiene respuesta? Y en parte no solamente que tiene la respuesta, sino que tiene la respuesta. Porque usted, por ejemplo, está hablando de la madera y está Jorge ahí que es el capo de la madera. Pero está uno que sabe más que Jorge y eso sí que es difícil. Y entonces él no solamente se pone a hablar porque sabe de todo, sino porque... No, yo te voy a decir cómo es. Yo te digo, esto es así. ¿Por qué tan absoluto? ¿Usted no conoce gente así? Muy pequeña es la vida para tantas preguntas. Facundo Cabral decía, yo sé que es una antigüedad para ustedes, chicos, pero no importa. ¿Qué cosa más extraordinaria y más extraña vive el hombre? Y toma un proverbio chino que dice, nacer no pide, vivir no sabe, morir. Ese es el combo de la vida. Nacer no pedimos. Usted, dígame, ¿quién pidió nacer? Yo no pedí nacer. Y si yo hubiera pedido nacer, no hubiera pedido nacer en la familia Caputo. Me hubiera gustado nacer en la familia Macri, no sé. O la otra Caputo. Nacer no pide, usted no pidió nacer, sus hijos no pidieron nacer. Por eso cuando usted le dice a su hijo, y vos que viniste de rebote, ¿nunca dijo eso? En la antigüedad se hacía. Porque ahora si viene de rebote, hay algo con el nivel de información que hay, me parece que el rebote es usted. Pero antes te decía, a vos, y encima una atrocidad, porque al chico mire cómo lo estamos traumando. Yo no quise que venga. ¿Y quién lo trajo? ¿O nació de un repollo? ¿A vos te gustó el trámite? Y si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿No es así el dicho? Otra antigüedad. ¿Cómo estoy hoy? Hoy estoy en el medio. ¿Verdad? Pero la historia de la vida es así. Nacer no pedimos. No hemos pedido nacer, ni tus hijos pidieron nacer, pero nacemos. Nacer no pedimos, vivir no sabemos, porque cuando terminamos nuestros días, normalmente todo el mundo te dice, si volvería a nacer. He leído un libro extraordinario que me han regalado, que lo anduve buscando acerca del relato de los moribundos y cómo la crónica de todos los hombres al borde de la muerte, siendo conscientes que van a morir, absolutamente todos se quejan de lo mismo.
Si volvería a nacer, le prestaría más atención a los sentimientos y no tanto al dinero. Si volvería a nacer, no gastaría tanto mi tiempo en cosas que no me ayudaron. Si volvería a nacer, no viviría la vida de los demás. Si volvería a nacer, viviría más feliz, sería más sonriente. ¿Por qué esa cara de ogro toda la vida? Papá es serio. Todo el tiempo, ladrando a tu esposa, ladrando a tus hijos. ¿Cómo te fuiste? Ladrando te vas a ir. Ni los perros te van a llorar el día del velorio, al contrario, vamos a hacer fiesta. Gruñón. A ese lo tengo contratado. Vivir no sabemos. Ya lo decía Ringo Bonavena, la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedaste pelado. Entonces, ¿sabe qué? ¿De qué me sirve la experiencia cuando ya no lo puedo? Ay, si yo volvería a nacer, ¿cuánto te hubiera amado? ¿Y por qué no amás ahora que podés? Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Porque todos los guapos que conozco, todos los prepotentes que conozco, todos los soberbios que conozco, cuando están frente a eso, se transforman en ositos de peluche. Nunca me voy a olvidar un cliente mío en Entre Ríos que haciendo yo gira, esa noche me encontré con él y yo siempre ando buscando la oportunidad. Para mí me encanta hablar con el nuevo, me encanta. Y entonces estábamos cenando y entonces le digo, Quique, le digo, ¿vos pensaste en la oportunidad o vos pensaste en que más allá de todo nuestro negocio y que todo esto material y económico, hay una vida y una vida eterna, hay una vida después de la muerte? El tipo bajó los cubiertos y me dijo, no me digas que vos sos uno de esos imbéciles que anda... Lo quedé mirando. Dije, no te quiero molestar. No me vengas a hablar con pavada. Me relajó toda la noche. No dije más nada, me fui. Ese hombre al tiempo tuvo un problema muy serio. Entrando aquí a Buenos Aires se le disecó la aorta. Empezó a sentir un dolor tan grave que terminó en el Favaloro. En una camilla lo pusieron inmediatamente y a los 5 minutos vinieron y le dijeron, usted tiene disecada la aorta, lo tenemos que operar ya. Si no lo operamos ya, usted se muere. Pero si lo operamos queda paralítico, ¿qué decide? Y el hombre dijo, opéreme. Lo operaron, quedó paralítico. Cuando me entero lo voy a ver al hospital. Estaba acá en el hospital italiano. Cuando entro a la clínica lo veo al hombre y se le llenan los ojos de lágrimas. Se pone a llorar y me dijo, ni a mis peores enemigos le deseo lo que sufrí. Te aseguro que si esa tijera que está ahí la hubiera alcanzado me hubiera suicidado ya hace tiempo. Y me dijo, no puedo creer cómo mi vida se cambió, un hombre lleno de dinero. Y entonces lo miro a los ojos y le dijo, Quique, ¿querés que ore por vos? Y llorando me dijo, por favor. Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Esa es nuestra historia. Nacemos, vivimos y morimos. Veo que estamos bien, ¿verdad? Porque aquí empiezo a predicar. ¿Me da 1 hora y media? Total que tiene que hacer afuera hace 30 grados, hermano. Esa es nuestra historia. Nacer, vivir y morir. Isaías lo describe con una enorme precisión, quizás dejando bien claro lo que realmente somos. Isaías lo dice en el capítulo 40, en el versículo 6 al 8, un texto que usted conoce de memoria. ¿Vos qué decías a voces? Y yo respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. 2 realidades dignas de considerar. Muchachos, la hierba se seca y la flor se... La hierba, la carne, tu tiempo, tarde o temprano, lo que le decimos a los chicos, no te hagas problema que vos también vas a llegar a nuestra edad. Cuando se quejan porque la madre anda, ¿vio cuando andamos con la carta o andamos leyendo medio a la distancia? Y salta el hijo y dice, no sé por qué no soy Santiago, allá vas a llegar. Diga conmigo, la hierba se seca. Y nos basta con ver una foto de hace 10 años y te das cuenta cómo la hierba se seca. Y cuando te pones a ver los recuerdos, ahí te das cuenta que la flor se marchita. ¿Sí o no? Diga conmigo, la flor se marchita.
Ya vas decidiendo para qué lado te peinás porque ya no tenés lo que tenías antes. Diga conmigo, la flor se marchita. Ya haces esfuerzo sobrehumano para hacer estas cosas que antes las hacías sin problema. ¿A cuánto le está pasando eso o me pasa a mí solo? Diga conmigo, la flor se marchita. Por eso el consejo del hombre más sabio que conoció el planeta era uno solo. Lo veo muy cómodo. Vaya a su Biblia, agarre Eclesiastés capítulo 12. Se va a entretener un rato ahí. Eclesiastés, el hombre más sabio, la Biblia dijo que nadie hubo, ni nadie fue más sabio que él. Dios le dio un espíritu de sabiduría y le permitió desarrollar su cerebro a una potencia que ningún ser humano, ni antes ni después de él que tuvo. Quiere decir que la tenía clara. Diga conmigo, la tenía clara. Bueno, está dormido. La tenía clara. Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Ya hay una corriente de pensamiento, al Hijo de Dios nunca le va a pasar los días malos. No, acá no se trata, acá se trata del deterioro normal. Diga conmigo, días malos. Y ahora le voy a explicar por qué. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen a los años en los cuales diga, no tengo en ellos, ¿qué cosa? Contentamiento. Antes que se oscurezca el sol. No es que se va a oscurecer el sol, es que vos no lo vas a ver. Usted pensó, esto está claro, va a hablar de la vejez. Mire lo que dice, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué está queriendo decir? Te vas a volver chicato y ni el sol vas a ver. ¿A que no? Siga leyendo conmigo. Cuando tiemblen los guardas de la casa y se encorven los hombres fuertes. Otra traducción dice, cuando los que guardan la ciudad pierden las fuerzas, y dice, y mire lo que dice, y se encorven los hombres fuertes. ¿Qué quiere decir? Los capitanes, los hombres de guerra que usted lo ve. Hoy como ve a los jóvenes, usted lo ve con la guitarra, está así. Por un tiempo lo inflás, pero hay un momento, es la ley de la gravedad, querido, que todo tiende a... ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Antes yo me paraba frente al espejo y decía, ¡mira! Y ahora, hermano, cuando te agarra el cansancio, mi mujer me dice, ¿por qué te encorvas tanto? Porque me voy achicando. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Los chicos se están matando de la risa de todos nosotros. No se haga problema, este mensaje está grabado. Cuando tiemblen los guardas de la casa y se encorvanen los hombres fuertes y se salen las muelas porque han disminuido, se te empiezan a caer las muelas. Es como me dijo una vez el dentista, te pusieron una granada acá adentro, ¿qué te pasó? ¿A cuánto se le cayó una muela alguna vez? ¿Y cuándo me va a ver? Y esta y la otra. Antes que agarrabas un hueso en la obra y con la mano y los dientes. ¿Ahora lo pensás? Porque se te puede quedar el diente ahí adentro. O sea, no le pasó. A mí me encantaba mi abuela. Mi abuela era tan bonita, mi abuela, que ella cuando se quería lavar los dientes de golpe, adelante tuyo, hacía... Y agarraba un cepillito, eso como de la zapatilla, con lavandina. No gastaba plata en dentrífico. Hay un momento que guarda con el hincarle a la carne porque se te queda el diente. Te va a pasar. Mire, dice, se encorven los hombres fuertes, cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Hasta los chumbas perderán las ganas de mirar para afuera. Otra traducción, yo no le estoy hablando por hablar, esto lo he investigado en varias traducciones. Otra traducción dice, y hasta los que se sientan en las ventanas para mirar para afuera ya no tendrán deseo de hacerlo. Los hermanos bisagras, si no están en la puerta, en la ventana, mirando. Yo no sé dónde me salen estas cosas.
Verso 4, y las puertas de afuera se cerrarán. Otra traducción dice que no tendrás ganas ni de cerrar las puertas. Hay un momento en la vida que no te da ganas ni nada. Y antes por lo menos quería cerrar la puerta, ahora el viejo ni quiere cerrar la puerta. Antes que las puertas se cerraran por bajo del ruido de la muela, cuando se levantara la voz del ave. Mire qué interesante. Se levantará la voz del ave. Están jubilados, no tienen nada que hacer, pero a las 5 de la mañana despierto, al botón, pero despierto. Y vos le decís, ¿por qué no dormí? Porque no puedo dormir. Entre nosotros. Díganme los que pudieron dormir y ya no pueden dormir, se levantan temprano al botón, pero se levantan. Levántenme la mano. No. El otro día le decía a un amigo, para mí el bien más preciado de todo es dormir. Qué triste va a ser el día que pueda dormir y no pueda dormir. O sea, el día que tenga todo el tiempo del mundo para dormir y el tipo a las 4 de la mañana así. Yo conozco uno. Yo conozco unos cuantos, pero hay uno que ni en Mar de Ajó puede dormir. Y mirá que Mar de Ajó dormís. El tipo a las 6 de la mañana está haciendo algo. ¿Qué estás haciendo? Y no puedo dormir, me dice. Diga conmigo los días malos. Cuando también temerán, vaya conmigo, quiero mostrarle algo. Cuando también temerán de lo que está en alto. Y habrá terrores en el camino, te llenarás de miedo y florecerá el almendro y la langosta será una carga. ¿Qué significa? Que hay un momento en la vida que hasta una simple langosta te genera carga. Antes te cargabas un elefante, ahora ni una langosta te bancás. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso a mí me pasa que yo digo, menos mal que fuimos padres jóvenes. Porque ahora cuando veo la situación, el otro día fuimos a un restaurante a cenar y yo veía el nene, ¿verdad? El nene que pegaba vuelta. Y yo digo, Dios mío, menos mal. A esta altura el nene estaría sentado sin dos dientes, pero estaría sentado. ¿Vio que hay un momento para todo? Los que están entrando en la tercera edad, los que están entrando, el otro día me encontré con un amigo divorciado por tercera vez, él no le gusta la palabra divorciado y él me dice, esta es mi tercera administración. Porque no le gusta la palabra divorciado. Entonces él te dice, esta es mi tercera administración. Un hombre ya que está pisando casi los 70 años, muy adinerado, mucho dinero, y obviamente, ¿qué encontró? Una chica inteligente encontró. Y entonces lo que hizo esta chica inteligente, se guardó el futuro. ¿A usted le gusta esto? De chusma le gusta, ¿verdad? Después me dice, pasame los nombres. No le voy a decir el nombre porque es muy conocido. Y entonces la chica se aseguró el futuro. ¿Cómo se lo aseguró? Un pibe. Y entonces me dice, ¿sabés lo que es a los 60 y pico de años? Cuando el nene llora. Lo quiero matar, me dice. Pero me dice, ya no me da el cuero para la cuarta administración, me dijo. Hasta una simple langosta te molesta porque quiero decírtelo en un término claro, estás envejeciendo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a tu esposo ese que se levanta a las 5 de la mañana y que ya le molesta todo, le molesta si haces el mate bien, si haces el mate mal, si haces carne porque haces carne. ¿Cuántos tienen ese problema? Que le molesta todo, que se ponen chinchudo por todo. Bueno, yo se lo termino definiendo. ¡Está envejeciendo! ¿Cuántos dicen amén? Me da un fuerte aplauso. Vaya de nuevo, por favor, al versículo 5. Por favor, capítulo 12, verso 5, porque esto termina bien. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Ya no come nada. Antes era una langosta, no come nada. Porque el hombre va, dígalo, por favor, léalo. Porque el hombre va a ¿qué cosa? A su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, la vida es una vanidad.
por lo que sufriste, por lo que padeciste, por lo que lloraste, por lo que te amargaste, al final de los tiempos te vas a dar cuenta que fue todo vanidad. Porque vas a lo que no podés manejar y es la eternidad. Y el apóstol San Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Porque irme con Cristo es muchísimo mejor. Porque el cristianismo que hemos heredado era un cristianismo que no te prometía nada, pero te hablaba de la vida eterna. No era tanto del Dios que me da o el Dios que me ofrece, sino el Dios que me hace nacer para una esperanza viva, la resurrección de entre los muertos. Tarde o temprano morirás. ¿Y qué será de tu real deseo? La declaración del apóstol San Pablo nos llama mucho la atención. Dice que morir para él es muchísimo mejor. ¿Por qué? En primer lugar, a mí me gustaría que usted empiece a notar. En primer lugar, ¿por qué Pablo decía eso? Porque su experiencia fue, ¿qué dice ahí? Real. El encuentro que tuvo con Dios camino a Damasco no fue emocional ni superficial. No eran emociones. El encuentro que él tuvo con Dios en Damasco, dice que caminando hacia Damasco, arriba de su burro o de lo que fuera, dice que de repente le rodeó un resplandor de luz y cayó del caballo y cayó hincado la rodilla. Inmediatamente Pablo, que es un hombre religioso, sabe, identifica que está frente a algo sobrenatural. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dan cosas contrarias al aguijón. Y entonces inmediatamente él dice, ¿qué haré, Señor? Te vas a meter en tal lugar y vas a esperar porque allí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué le está diciendo Dios a Pablo? Perdés el mando de tu vida. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. A partir de ahora vas a hacer lo que tenés que hacer. La experiencia del apóstol Pablo era una experiencia real. Se encontró con Dios. Es la experiencia más impresionante, chicos, ¿qué te puede pasar en la vida? Encontrarte con Dios. No seguir a Dios porque ha respondido algunas preguntas, ni porque es el mejor camino, las buenas formas de hablar. No, tuvimos un encuentro personal con Dios. San Juan decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos contemplado con nuestras manos. El día que me encontré con el Señor, mi vida fue absolutamente otra. Todo cambió, ya ni pude pecar. Porque la experiencia era sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Qué enamoramiento con Dios. Qué experiencia tan preciosa. No querer dormir por estar con el Señor. Qué experiencia más extraordinaria dormir con la Biblia en mi almohada. Qué experiencia más increíble abrir mi Biblia aún arriba de los colectivos y escribir los primeros mensajes sobre un colectivo 34, porque era Dios en un río hablándonos. Estar en una parada de colectivo y cantar un simple corito. En aquellas épocas no teníamos tanto, en aquella época conocíamos 2 o 3 hits del momento. ¿Sabe cuáles eran los hits del momento? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le puedo hablar y Él me puede oír. Y para mí esas palabras tenían otra connotación. Yo le puedo hablar y Él me puede oír. Despertar tu conciencia a Dios que te escucha. Cantábamos un coro en la iglesia que decía, y en la presencia de los ángeles cantaré. Y yo me imaginaba alrededor de los ángeles cantándole al que vive por los siglos de los siglos y decirle, bendito seas, Cordero de Dios. La experiencia era real. No es una experiencia emocional. No estamos moviéndonos porque sentimos una melodía. No saltamos simplemente de alegría y no está mal.
Pero la experiencia con Cristo era una experiencia real, es una experiencia que cambia, te transforma, cambia tu pensamiento, te hace nuevo, te hace distinto. Conocer a Dios fue indudablemente la experiencia de mi vida. Él está aquí. Entonces, cuando te acercas tanto al Señor y cuando la experiencia con Cristo es tan real, no deseas otra cosa más que estar con Él. No te interesa el televisor, no te interesa el juego, no te interesa nada, solo querés estar con Él. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? La experiencia del apóstol Pablo fue una experiencia real. Cuando hablaba de su experiencia con Dios, hablaba de un poder y de una gloria que no solo lo transformaba, sino que aparte no era comparable con nada del mundo. A los Corintios le escribe en su primer carta y le dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo me cargaban en el colegio? Me cargaban porque era aleluya. Yo no sé si en los colegios ahora se estila, en mi época sí. Me cargaban porque yo había decidido no manosear los sentimientos de nunca más una chica, algo a lo que yo me prestaba muchísimo. Pero el día que yo recibí la transformación, yo dije: con la que me pongo de novio me caso. Y no ando tocando y tocando y tocando. Y te lo puedo decir, ella fue mi primer novia en el Señor. Porque las cosas del Señor empezaron a cambiar, pero en el colegio me empezaron a cargar. Me trataron de homosexual porque no me gustaba acostarme con las mujeres. Se reían, se mofaban. Nunca me afectó. Hasta que una vez se logró tan insoportable que con 2 o 3 hermanos descarriados, porque esos estaban descarriados, esos sí que estaban descarriados, formamos una pandilla evangélica y al que hablaba mal de los evangélicos lo matábamos a trompadas. En la ENET 13, en el del Pini 13 de Lugano, que ahí hay que ser valiente, nadie osaba hablar mal de los evangélicos. Impusimos el respeto. Pero Pablo decía que para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder. Lo que para el otro es locura, para mí es poder. Le escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 18, y dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Mire lo que está diciendo Pablo: yo he sido y soy transformado de gloria en gloria, en la misma imagen del Hijo de Dios. Somos transformados, no de emoción, de gloria en gloria, de poder en poder. Nuestra vida va de poder en poder. Pablo le escribe a los Corintios y le dice: muchos andan ahí hablando fácilmente. Yo no les hablo por simple sabiduría. Yo le hablo en la demostración del poder de Dios. La experiencia de este hombre era real. Diga conmigo, era real. ¿Y sabe lo que nos faltan, chicos? Grandes, familia. ¿Sabe lo que nos está faltando hoy? La experiencia real con el poder del Señor. Por eso nos llenamos de tantas estupideces. Permítanme decírselo así. Usted sabe que su pastor es franco y me gusta decir con crudeza. ¿Sabe por qué andamos con tantas ñañas? ¿Sabe usted por qué andamos con tantas excusas? ¿Sabe por qué? No, porque ella me dio la oportunidad. No, flaco, no es eso. Es porque el poder de Dios no te tocó. No, porque ella... No, pero el poder de Dios la va a transformar a ella y te va a transformar a él si lo conoces. ¿Sabes por qué andamos con tantas cosas? No, que si no le hacemos esto a los jóvenes se van. No es el problema si se van o se quedan, si le damos lo que quieren o no lo que quieren. No es un tema de darle a la gente lo que quiere. Es un tema de conocer el poder real del Espíritu Santo que puede transformar tu vida de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, a cara descubierta con la gloria de Dios. Vivir a Dios en otra dimensión. Es mi deseo.
Es mi súplica. De noche, de madrugada, cuando puedo, que la iglesia este año se encuentre con el poder de Dios. Porque ahí tus voces se van a silenciar y solo hablará Cristo. ¿Usted tiene ese deseo conmigo? La experiencia es real. Número 2. ¿Qué dice ahí? Supo ser perdonado. Me impacta entre todos los hechos que Jesús hizo. Habló cuando la mujer fue perdonada y dijo, mucho se le perdonó, mucho ama. Cuando uno es consciente de lo que fue, cuando uno es consciente de lo que ha sido, uno vive la experiencia del ser perdonado. Nadie, escuche, por favor, nadie exaltó tanto la misericordia de Dios que él. El apóstol San Pablo, su insistencia sobre las riquezas de su gracia. Usted va a encontrar en todas las cartas, hoy me leí todas las cartas de Pablo, entre ayer y hoy me volví a leer todas las cartas de Pablo, para darme cuenta que casi monotemáticamente empieza siempre hablando de lo mismo y termina hablando de lo mismo. Nadie más como Pablo, que habla de las riquezas de su gracia. A todas las iglesias que saludaba le decía gracia y paz. Eso nos refleja el impacto que en su vida causó el ser perdonado. Por ejemplo, a los Corintios, en su segunda carta le escribe diciendo, Pablo, así empezaba, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santos que están en todo Acaya, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre. A la iglesia de los Filipenses le escribió en el capítulo 1, verso 2, y le dijo, gracia y paz a vosotros. A los tesalonicenses le puso Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. A los colosenses le puso, todos los que están conmigo te saludan, saludo a los que aman en la fe, la gracia del Señor sea con todos ustedes. A Timoteo le puso, todos los que están conmigo te saludan, saludo a los que aman la fe, la gracia sea contigo. A Tito le puso, a Tito, verdadero hijo de la fe, gracia y misericordia y paz. A los Gálatas le dijo, ustedes están locos y se caen de la gracia. Había una corriente en los días de Pablo de que muchos judíos que habían conocido al Señor se volvían a judaizar al punto de la locura hasta que se querían circuncidar. Mire qué locura. Y Pablo le escribe y le dice, ustedes quieren volver a la ley. Si la ley los condena, si ustedes recibieron todo por gracia, ¿qué están haciendo? Tan necios son. Vaya por favor a Efesios. Quiero que lea algo. ¿Está recibiendo, hermano? ¿Me da un tiempito más? Tengo 6 puntos, voy por el 2. Vaya a Efesios. Me gustan los cultos de la mañana porque puedo hablar 2 horas. Efesios capítulo 1, versos 3 y 7. Usted lo conoce, tenga su Biblia abierta. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su, dígamelo usted, gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado, según, dígamelo usted, las riquezas de su gracia. Vaya al capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, ¿de qué? ¿De qué? De su gracia. ¿Para qué está llamada la iglesia? Para mostrar las riquezas de su gracia. Dios perdona. Dios nos ha perdonado
Dios nos ha levantado. Por eso dice en su primer carta a Timoteo: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy, ¿qué cosa? El primero. Él fue perdonado. Supo lo que es ser perdonado. Y esa experiencia lo llevaba a encontrarse simplemente con el rostro del Señor. Número 3, encontró su mayor tesoro. No voy a tener tiempo, pero el mayor tesoro del apóstol San Pablo es que a él se le había confiado el apostolado. Su mayor tesoro es que Dios lo llamó al servicio. Su mayor tesoro es que Dios le había encomendado la misión: servir a Dios. Yo quiero decirles, y es probable que los tiempos cambiaron, pero para nosotros no había cosa más extraordinaria que Dios nos tenga en cuenta para servirlo. Qué lindo, hermanos, servir a Dios. El apóstol Pablo entendía que el mayor tesoro es que Dios lo había elegido. Él decía: yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A los romanos le dice Pablo: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. 3 cosas. Pablo, siervo, llamado y apartado. Soy siervo por amor. He sido llamado al ministerio y sencillamente estoy apartado, viviendo en santidad para mi Señor. Su mayor tesoro es que había sido apartado para el servicio. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Su mayor tesoro era servir. Y él sabía que aún siendo perseguidor de la iglesia, Dios lo tuvo en cuenta. Yo le he dicho a Dios: no sé qué te pasó ese día, pero conmigo te equivocaste. ¿Usted nunca le dijo eso al Señor? Conmigo te equivocaste. Pero Dios no se equivocó. Dios también te eligió. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. Diferenció lo eterno de lo temporal. Tener la capacidad de diferenciar qué cosas son de calidad y cualidad eterna y qué temporales es una distinción que los hombres que conocen a Dios realmente lo saben. Pablo decía: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra. ¿Qué está diciendo? Yo no tengo una visión temporal de las cosas, mi visión es eterna. Yo quiero decirle, y présteme atención, usted maneja su vida de acuerdo a la visión que tenga de sí mismo. Usted toma decisiones en virtud a la visión que usted tenga de sí mismo y de Dios. Si usted tiene una visión temporal de su vida, sus decisiones empiezan y terminan en una sola persona, usted mismo, en yo. Pero si usted tiene una visión eterna y se da cuenta que todo lo que usted amontone, que todo lo que usted tenga, que todo por lo que usted luche no se lo va a llevar, sus decisiones tienen que empezar a ser con una visión eterna y no temporal. ¿Cuántos dicen amén? Me impactó este hombre. ¿Sabe usted? Yo hablo con criterio, hermanos. A mí no soy un hombre que ande hablando por hablar. Yo conozco el ministerio de Luis desde la oficina central. Yo conocí personalmente y soy amigo de la familia Loguso, que fue la familia que manejó el ministerio de Luis Palau durante muchos años, su coordinador general. Mientras Luis llenaba estadios, mientras Luis recibía ofrendas millonarias, escúcheme bien, ofrendas millonarias de empresarios alrededor del mundo, Luis nunca tocó un centavo.
Luis tenía un sueldo que 10 familias de Estados Unidos le pagaban todos los meses para que él viva con dignidad. Todo lo que entraba por las arcas del ministerio, que eran miles y miles y miles de dólares. Me dice Lugus un día en Uruguay, nunca he visto a ese hombre tocar un centavo. Y a los 83 años, en vez de estar pensando en dejarle una fortuna a su familia, él está diciendo, tengo un gozo increíble en saber que voy a ver el rostro de Dios. Esos hombres merecen ser escuchados. Diferenciaron lo eterno de lo temporal, aún pudiéndolo hacer. ¿Cuál es tu visión de la vida, muchachos? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿En función a lo eterno o en función a lo terminal? Número 5, ¿qué dice ahí? Me da usted 15 minutos más, solo necesito eso. Adversidad es viento contrario, infortunio, suerte pero adversa o desfavorable. ¿Cuántos comprenden a profundidad estas palabras? A pocos, bien. ¿Usted conoció la adversidad alguna vez? ¿Usted sabe de qué se trata vivir la adversidad? Que no te salga una derecha. Que esperas algo y te viene otra cosa. Y no te alcanzaste a reponer de un golpe y te viene el otro. Y arrancaste con toda la fuerza y te dan un mazazo. Séame sincero, hoy es domingo a la mañana. ¿A cuántos le pasó? Dice que los discípulos salieron con la barca y la barca empezó a dar vuelta porque el viento le era contrario. Y a veces tu barca empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta, nuestra barca empieza a pegar vuelta y vuelta, sencillamente porque los vientos son contrarios. Diga conmigo, los vientos son contrarios. Pablo decía, porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Permítanme presentarle no al campeón, no al que no le pasa nada, no al que nunca fue derrotado. Mire cómo Pablo describía su situación. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos. En todo. Este tenía tribulación de todo tipo. Porque dice que estaba atribulado en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados. Pero nunca destruidos. Agarre su Biblia, por favor. Vaya a 1 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, en el versículo 11 dice, hasta esta hora padecemos hambre. Diga, yo con esta publicidad va a ser muy raro que convoque a alguien para el ministerio, ¿verdad? Pero mire lo que dice el apóstol San Pablo. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. En otra dice, para no serle carga a nadie, igual te sacan el cuero. Estaría bueno hacer lo otro, ¿verdad? Trabajamos con nuestras manos, nos fatigamos, nos maldicen, bendecimos, padecemos persecución, la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo o desecho de todos. Vaya por favor a 2 Corintios capítulo 11, se está poniendo bueno. 2 Corintios capítulo 11, verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Este la pasó mal. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. ¡Wow! 3 veces he padecido naufragio, peor todavía. A mí no me llaman a la misión nunca más, después del primero. Dice que padeció 3 veces naufragio. ¿Se acuerda que el otro día le conté cuando se encontró con Eurociclón? O Eurociclón, o Eurociclón, algo de eso.
Dice, 3 veces he sido azotada con vara, verso 25, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufrago, una noche, un día he estado en naufragio en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, quién enferma y yo no me enfermo, encima se hacía mala sangre. Pero de todas esas adversidades, Pablo se levantó airoso, porque el secreto no es no caer, el secreto es saberse levantar. Tu crédito más grande es que te levantes de la adversidad, en que te levantes, tomes nota y vayas para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Vaya por favor a 2 Timoteo, por favor. Esta es la última carta, el último instante, y usted lo conoce, pero va a decir 4 cosas Pablo. Va a decir, estoy solo, tengo frío, estoy herido, me abandonaron todos. Vaya por favor a 2 Timoteo, capítulo 4, verso 9. Le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y siguió a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso, trae cuando vengas el capote, tengo frío, que dejé en Troas en la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado mucho mal, el Señor le pague conforme a sus hechos, guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha puesto las palabras. Mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me he desamparado, no les sean tomado en cuenta. ¿Pero qué? Dígamelo usted. ¿Qué dijo? Repítamelo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo puedo superar la adversidad. Usted. Por eso él le decía a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me da, ¿qué cosa? Las fuerzas. La fuerza que usted está necesitando. Son las fuerzas del parto. Yo no he tenido parto, gracias a Dios. Dios no me ha capacitado para eso. Esa parte se la quedó la mujer. Pero cuando todas las chicas le decían a mi mamá, estábamos todos recién casados, y le decíamos, ¿y cómo es? ¿Duele mucho? ¿Duele no? Y las preguntas, ¿y cómo será? ¿Y cómo? Pero ahora hay técnicas y lo otro. Mi mamá, con mucha experiencia, tuvo 7 partos. Le decía a mi mamá a todas sus nueras, no se hagan problemas, chicas, que cuando llegue el momento, las fuerzas vienen solas. Y hay momentos en el parto que el dolor es muy agudo, la soledad es muy intensa, pero las fuerzas vienen del Señor. Y Él te va a ayudar a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Le puede dar un aplauso a Dios por eso. Termino. ¿Qué dice ahí? Terminó su carrera con éxito. Yo aspiro a terminar mi carrera de esa manera. Termino la carrera, el apóstol San Pablo terminó la carrera pensando en su recompensa. Ahí mismo en el 2 libro de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo. ¿Por qué él decía irme con Cristo es muchísimo mejor? Porque él tenía puesta la mirada ¿en dónde? En la recompensa.
De hecho, que Pablo también se lo va a escribir a su hijo Timoteo, que le dice que el labrador, para participar del fruto, tiene que trabajar primero. Pablo en Hebreos también dice que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo. Pablo le dice a los corintios que nuestra obra va a ser probada. Y quien soporte la prueba va a recibir recompensa. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo igual estaba pensando en la recompensa. Y entonces él dice, me voy a encontrar con el Señor. Y ese juez justo, ese no es como mi jefe. Ese paga bien. Ese no es como mi marido. Ese paga bien. Ese no es como mi esposo, mezquino. Ese paga bien. Porque dice que ni un vaso de agua se olvidó. Qué increíble es Dios. Que hasta los vasos de agua tomó nota. Yo cuando andaba haciendo gira por el interior del país, Formosa, Chaco, impenetrable, 50 grados calor, orando abajo un techo de chapa con 60 grados, con 20 y pico de años, pudiendo hacer otro futuro, sirviendo por los pueblos, por las aldeas. Cuando andaba por mi querido Uruguay, por pueblos como Rodó, Cardona, Tarariras, Rosario. Cada vez que llegaba la noche, molido de predicar, de ministrar durante horas, de prepararme de madrugada, de dormir 3, 4 horas, yo me arrodillaba en la noche y decía, Señor, anotalo, Señor, anotalo, Señor, anotalo. Ahí te mando, ahí te mando, ahí te mando horas de trabajo, fines de semana completos, cansancio. Ahí te mando, Señor, ahí te mando. Yo me lo imagino a Pablo caminando por los lugares diciendo, me encuentro con el Señor, el cual me dará la corona. Mi recompensa personal, ni el diablo me la puede quitar. Y cuando estás en la víspera de encontrarte con el Señor y volar, lo único que te llevas es lo que hiciste para Dios. Y Él tiene todo anotado. Entonces Pablo estaba deseoso de recibir su corona. Por eso él decía que era muchísimo mejor. Porque esto no te pagan con levac, ni con lingotes de oro. Esto no te dan bonos que vayas a saber quién los cobra. Esto no te pagan con patacones. El reino de los cielos paga bien y va a haber recompensa. Jesús le dijo a los discípulos, yo les voy a preparar morada. En las moradas de mi Padre, muchas moradas hay. Quiere decir que va a haber casas, va a haber departamentos. Hay algunos que se mudan a un monoambiente. Yo quiero la casa de mis sueños. Quiero subirme a mi Porsche. Quiero un 12 cilindro en B. 800 burros. Algunos andan con bicicleta. Porque solo eso hicieron. Yo sigo apostando al reino porque vale la pena. La aspiración de Pablo era alcanzar la corona y para eso se necesitaba 3 fundamentos: pelear la batalla, terminar la carrera y guardar la fe. Quiero que por favor me acompañe un minuto. Léalo, por favor, léalo. ¿Lo leyó? ¿Lo está leyendo? Lo importante no es cómo comenzamos, es cómo terminamos nuestra carrera. ¿Cómo pensás terminar tu carrera? ¿Qué habrá en tu corazón al saber que a muy poco te encontrarás con Él? Míreme. Si yo hoy supiera de parte de Dios que usted hoy es la última reunión que usted está en una iglesia, si yo le diría a usted que usted mañana no amanece, ¿qué habría en su corazón? Yo hoy le puedo decir al Señor, llévame. Llévame y con mi socio arreglate vos. Llévame.
el deseo más profundo que tengo que el Señor me lleve. Y no por el egoísmo de dejar a mi mujer o a mis hijos. Los amo más que todo en la tierra. Pero el deseo más grande, después de estar con ellos, es irme con el Señor. Tantas veces le oré, tantas veces lo escuché, tantas veces me habló, tantas veces me consoló, tantas veces me alentó, tantas veces me dijo, seguí, seguí. Si vos te quejas de lo tuyo, ¿crees que te cuente? Me dice. ¿Cómo estaría tu corazón si hoy te encontraras con Él? Con Él. ¿Podrás vivir lo que el Señor enseñó en Mateo? Que su Señor le dijo, bien, bien, bien Ángel, bien. Bien Carlos, bien Martín, bien Ceci, bien Daniel, bien. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero escuchar esas palabras, ¿cuántos? Apocalipsis termina y prepare su corazón. Vamos a recibir el estudio de Apocalipsis que toda mi vida quise dar y me estoy preparando y espero que usted lo disfrute cuando sea el momento. Apocalipsis termina diciendo, he aquí yo vengo. Mire qué inconsciencia tiene la iglesia, hasta de eso se olvida. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según tu herencia, mi herencia. Yo la recibo para toda la vida. Acá me puedo pelear por un peso más, un peso menos. Vos que te andás peleando por la sucesión, que te andás peleando por lo que te dejan, si tenés un metro más, un metro menos, si tenés una casa más, una casa menos. Los conflictos que se han generado y no han entendido que nada te llevas ni nada vas a dejar. Desnudo viniste, desnudo. Y cuando estés frente al Señor, lo único que estará es tu recompensa, la cual el Señor juez justo nos dará. Podemos decir como Pablo hoy que irnos con el Señor es muchísimo mejor. Cierre sus ojos, incline su rostro.